A ver, ¿ya diste entrada a todo, Sofi? Bueno, Sí, ya están buenas todos, ¿eh? tardes. Bueno, bárbaro. Vas dando ingreso a medida que se van sumando entonces y vamos saludando y abriendo un poco la clase. Buenas tardes a todos. Estamos hoy para la quinta clase sincrónica de este curso organizado por el Instituto de Niñez y Adolescencia del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de La Plata, llegando ya a la mitad del curso. Hoy vamos a tener un tema importantísimo, esperado por muchos para poder completar las clases asincrónicas que ya se subieron, que vamos a aprovechar para agradecerle a María Angélica Sánchez del Río y Lorena Signori, que son quienes estuvieron a cargo la clase asincrónica, las clases asincrónicas y que ya se han subido a la plataforma. Bienvenidos a todos. Y hoy vamos a poder escuchar a Claudia Portillo y a Julieta Cano, a quienes seguimos en esta materia desde siempre y atentos a todo lo que van publicando y escribiendo al respecto. Va a comenzar Julieta y vamos a hacer como siempre, cuando tenemos dos expositores, el primer módulo vamos a escuchar a Julieta Cano y después a Claudia Portillo. Al cabo de la clase que cada una culmine, podemos agrupar algunas preguntas y las van subiendo al chat, vamos tomando nota y al final de la clase, salvo que sea necesario interrumpir por algún tema que surja, vamos a trasladarles las preguntas para que puedan aclarar las dudas que se vayan generando o lo que sea que les dé necesidad de preguntarles para tener la opinión de nuestras expositoras. Eh, Voy a presentar entonces a Julieta, que le agradecemos, te agradecemos ya desde ya la predisposición, la buena voluntad de estar y compartir este espacio con todos los asistentes y los organizadores. Agradezco a Sofía, que hoy también está ahí visible con nosotros, ayudando en todo, como siempre, en todo este curso organizado por Claudia desde el arranque y en todos los aspectos. Julieta Cano es abogada, doctora en Ciencias Sociales, licenciada y profesora en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde integra la Cátedra de Sociología Jurídica 2 y en el IUPFA, donde tiene a cargo elementos de sociología y estudios de género y derecho. Dicta seminarios de grado, posgrado vinculados a feminismos jurídicos, los derechos sexuales y reproductivos y las violencias por razones de género, entre muchas otras cosas respecto de las cuales siempre la escuchamos con muchísima atención. Así que, Julieta, bienvenida, gracias de nuevo y somos todo oídos. Gracias, Hugo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Algunos nombres conozco. Bien, voy a compartir pantalla y habrán visto que, de acuerdo a lo que comentaba Hugo de mi CV y de las materias que tengo a cargo, es, es muy probable que hagan bien en esperarse una exposición que no sea netamente jurídica, porque de hecho no lo es. Así que ahí debería funcionar. A ver, me dicen si lo ven. ¿Se ve? Bien, perfecto. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy de forma, esperen que me voy a poner qué tiempo vamos para que me dijeron cuánto tiempo tengo que usar. Lo que vamos a trabajar hoy va a ser, estos son los tres grandes objetivos que son absolutamente ambiciosos para la pincelada de cosas que vamos a abordar. En principio vamos a empezar por la cuestión de los estereotipos de género y cómo eso se vincula con las violencias y después vamos a analizar la situación de violencia cuando los niños y niñas y adolescentes están en una situación de violencia en el entorno familiar, pero también cuando, sobre todo, las adolescentes o las jóvenes sufren situaciones de violencia en el marco de sus parejas. Y después me interesa puntualizar en un tema que coincidirán conmigo, que está muy en agenda, que es la cuestión de la violencia digital y
los desafíos que trae a la tarea cotidiana abordar, ¿no? Cómo la tecnología influye en este tipo de violencia, en cuáles son sus expresiones y también sus consecuencias y, digamos, la tecnología, ustedes saben, con respecto, por ejemplo, a la IA, cómo va avanzando y cómo complejiza un poco los abordajes. Así que sin más preámbulo, acá esto, si le pongo play, debería andar, así que ustedes me dicen, ahora cuando le ponga play, un poco la idea, es un corto muy chiquitito, son 2 minutos, un poco la idea es empezar reflexionando en cómo afectan, o sea, cómo afectan los estereotipos de género a la construcción de la subjetividad. Entonces, le voy a poner play y me dicen. Perdón, ¿se ve? Bien, vamos. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. And just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Bien, hasta ahí nomás, porque igual ya termina. ¿Por qué trabajar con un video que ya tiene un montón de años y que probablemente ustedes, muchos y muchos de ustedes ya lo deben conocer? Porque precisamente los estereotipos de género, como les decía hace un rato, siguen performando subjetividades, ¿no? Nos siguen constituyendo como personas y de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021, es decir, hace 5 años, explicitó que cuando el Poder Judicial trabaja con perspectiva de género, compromete su propia imparcialidad, ¿no? La garantía de imparcialidad se compromete si no se identifican, deconstruyen y, digamos, corrigen los estereotipos de género que toda la sociedad tiene sobre las personas y que delinean o guionan las expectativas, los deseos, las profesiones y un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra personalidad. Ahora, estos estereotipos de género, además, como vimos acá, esto de qué significa correr como una chica, como una niña, o pegar como una niña, o lo que fuera, además están planteados digamos, en modo binario, ¿no? Entonces hablamos de niños y niñas, pero hoy sabemos que no son las únicas dos posibilidades de expresar la identidad de género que existe. Entonces,
En este sentido, también me parece importante, acá tenemos en pantalla, lo van a ver, que es una referente travesti muy importante, que ya falleció, y que de hecho la ley de cupo laboral travesti trans de Nación tiene su nombre, ¿no? Loana Berkins y Diana Zacayán, ¿no? Tiene el nombre de dos referentas que lucharon por este tema, por el tema del cupo laboral travesti trans. Entonces, vamos a escucharla a ella, también es un minuto, creo que es un minuto y medio de lo que cuenta, como para pensar un poco en unas preguntas que traje para dialogar. Cuando yo era muy pequeña pensaba que había habido un error en la genética o en mi vida y que yo en realidad tenía que nacer mujer y que en un momento eso se iba a corregir o por la naturaleza o por por alguna hada mágica. Entonces, los primeros años de mi vida fueron, digamos, encorsetado en ese pensamiento de que yo era una mujer. Entonces después yo seguí avanzando en la vida y a través de conocer el feminismo me di cuenta que no era mujer y que mi sitio en el mundo, mi manera de pararme y de construirme era ser travesti. Y mi padre, bajo de un quincho enorme, que allá se le llamaba rancho, me planteó, o te haces bien hombre o te vas. Nunca me explicó los términos de ese bien hombre ni del te vas, digamos. Y yo la verdad, te imaginas 13 años llena de bríos y de impulso, decidí irme. Siempre, siempre con la certeza de que me iban a ir a buscar. ¿Cómo no iban a buscar a su propio hijo, si querés? No puede existir eso. La verdad que sigo esperando que me vengan a buscar. Ahora, visto a la distancia, para mí fue una cuestión liberadora. Esta es mi vida, esta es mi decisión y sí, vista a la distancia, no me arrepiento de haberme ido. ¿Sí? Bien, voy a hacer un paréntesis acá y voy a contar el contenido del primer video porque como estaba en inglés, no todas las personas pudieron saber de qué se trata. El contenido del primer video, que es una campaña de Always, esa marca de toallitas, tampones y ese tipo de productos de higiene femenina, digamos, comillas, comillas, ¿no? Higiene femenina. Bueno, le pregunta a personas adultas, jóvenes, varones y mujeres, que corran como una chica o como una niña. Entonces las personas van corriendo y ridiculizan un poco ese correr, que peleen como una niña o que lancen como una niña y el lanzamiento como que se frustra, como que no tuvieran fuerza y cuando pelean, pelean como corriendo la cara y haciendo con las manitos así, no sé cómo decirlo, pero de forma muy suavecita y muy ridícula. Cuando le preguntan lo mismo a las niñas chiquitas, cuando le dicen corre como una niña, las niñas corren. Cuando dicen lanza como una niña, la niña lanza, ¿no? Como, o sea, se le pierde la caracterización de como una niña. Entonces, lo que le preguntan después a las personas que habían ridiculizado el correr como una niña era, bueno, ¿cuándo se convirtió en un insulto correr como una niña? O sea, y sobre todo había un montón de mujeres, o sea, chicas jóvenes que corrían, o sea, en ese esquema estereotipado, ¿no? Hay chicas que corren así preocupándose porque el pelo no se despeine y etcétera. Y lo que ponen en tensión es que cuando las niñas son pequeñas, no tienen, o sea, no tienen ningún problema, no les hace ningún efecto correr como niñas y sin embargo en la pubertad es cuando empiezan a perder la confianza en sí mismas. ¿Por qué esta cuestión? ¿Por qué? O sea, ¿o por qué traje este video para compartir con ustedes? Precisamente porque hay estudios, de hecho, que están hechos en otras latitudes, pero por ejemplo en Estados Unidos, contaban que hay muchos niños y los niños y niñas por igual, cuando eran pequeños, hay un porcentaje igual de niños y niñas que dicen que cuando sean grandes quieren ser presidentes o presidentas de Norteamérica. Pero a partir de los 6 7 años, las niñas empiezan a dejar de decirlo y después ya no lo dicen más. O sea, ni siquiera se les ocurre que esa es una opción, ¿no? Entonces, esta idea de pensar cómo los estereotipos de género van performando, van modelando incluso nuestras propias expectativas, ¿no?
¿Y qué sucede? O sea, sucede que nos vamos socializando en el marco de una sociedad donde los mensajes están por todos lados al respecto de cuál es tu lugar en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar que se espera de un varón, de una mujer? ¿Y qué lugar tienen, por ejemplo, las infancias trans en esta situación? Ahora yo después les voy a dejar en el chat una noticia, no es una noticia, no sé cómo decirlo, cuál es el género periodístico que recopila historias y un poco las va contando, que se llama Vivir una infancia trans, relatos en primera persona, que es de 2017, donde personas trans, ya jóvenes o adultas, cuentan un poco cómo fue su infancia. En un momento en donde van a decir un par de especialistas que consultaron allí, los padres y las madres, cuando los niños y las niñas manifestaban que tenían una identidad de género distinta a la asignada al nacer, iban a los y las profesionales a consultar cómo podían resolver este problema, ¿no? Y la diferencia que hay hoy, eso dice la nota, cuando padres y madres se acercan a los profesionales y las profesionales de la medicina y de la salud mental, lo que plantean es, bueno, ¿cómo puedo acompañar yo a mi hijo, hija, hije en este proceso? Y ese cambio de la actitud de padres y madres tiene mucho y todo que ver, digamos, con todo el proceso de visibilización del colectivo travesti trans y además de la ley de identidad de género que tenemos en Argentina desde 2012. Sin embargo, como ustedes sabrán, creo que fue el año pasado, por un decreto del Poder Ejecutivo, el decreto 62, se prohíbe, ¿no? Los tratamientos de hormonización a las adolescencias trans, ¿no? Uno de los argumentos para prohibir que los y las adolescentes trans accedan a este tipo de tratamientos tenía que ver con el interés superior del niño y protegerlos y un montón de cuestiones que se dicen en el decreto. Sin embargo, las personas que trabajan con esta población están sumamente preocupadas porque lo cierto es que si la imagen que me devuelve el espejo no se adecúa a lo que yo quiero que se adecúe, a cómo yo me siento, eso genera mucha angustia, mucho riesgo de depresión, mucho riesgo de autolesión, digamos. Y lo cierto es que los tratamientos hormonales son reversibles, ¿no? Son reversibles. De hecho, cualquier persona aquí que haya tomado pastillas anticonceptivas es un tratamiento hormonal, se sabe que cuando la dejas de tomar, todo vuelve a donde estaba, digamos, ¿no? O sea, la posibilidad de quedar embarazada está ahí permanente. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones, ¿no? De estas singularidades que tienen determinados colectivos, así, ustedes están transitando un proceso de formación o de actualización, supongo, en cuestiones de niñeces. Y eso es muy necesario porque las niñeces son un colectivo que tiene una singularidad específica que requiere un conocimiento específico, ¿no? No se puede trasladar lo que sabemos de las situaciones adultas a lo que vive el colectivo de las niñeces. Bueno, de la misma forma, dentro de las niñeces no hay el niño o la niña, ¿no? Hay múltiples formas de desplegar esas infancias, esas niñeces, y eso impacta también en los derechos, etcétera. Ahora, ¿cómo se relacionan los estereotipos de género con la violencia y cómo se relaciona el binarismo de género con la violencia? Son las dos preguntas que, digamos, vamos a un poco, están linkeadas con lo que acabamos de ver y que vamos a desarrollar dentro de un ratito. Pero claramente los estereotipos de género se relacionan con la violencia cuando la violencia se utiliza como un canal disciplinador para volver a encauzar lo que yo considero que está desviado, ¿no? Entonces la violencia tradicionalmente fue la forma, el mecanismo para corregir lo que está mal. Y lo que está mal, lo estoy diciendo entre 300 comillas, ¿no? O sea, sabemos que durante mucho tiempo había muchísima rigidez respecto a lo que se espera de varones y mujeres. Eso se fue transformando, especialmente por la movilización y las demandas que las mujeres y los colectivos de la disidencia sexual han puesto en la agenda pública y estatal, y bueno, y es lo que explica, digamos, que se haya transformado. Sin embargo, todavía hay mucha violencia explícita y simbólica que sigue, digamos, ubicándote en el lugar que se espera de vos, ¿no? Y esto sucede o empieza a suceder en la infancia. Y respecto al binarismo de género, ¿cómo se relaciona el binarismo de género con la violencia? Un poco lo mismo, ¿no? Si yo tengo en mi esquema mental que solamente se puede ser varón y mujer y es las únicas posiciones que hay, si yo me encuentro con un niño o niña que me cuenta algo diferente de su ser, bueno, no voy a tener herramientas ni siquiera para escuchar. Y probablemente si lo que escuche me moleste, lo que sucede para disciplinar esa expresión
es violento, ¿no? Es violento para esa personalidad. Bien, acá les traigo entonces el dato de la OBD que publicó el año pasado, y esto ya vamos a pasar a niños, niñas y adolescentes afectados por situaciones de violencia. La OBD publica el año pasado el informe 2024, ¿no? Se publica en 2025 con datos 2024 dentro de su trabajo anual, cuáles los números que están relacionados con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, acá lo que cuenta la Filmina es que el 80% de los casos de los niños, niñas afectados y afectadas habían sufrido violencia en el 66% por parte de sus padres y en el 34% por parte de sus madres. Ay, me noto que está mal, que se pegaron algunas palabras, disculpen. Entonces, que se registró maltrato psicológico y emocional y situaciones de abuso sexual en un 9%. El psicológico es el mayor del- de las expresiones de la violencia, que había en muchos casos, casi el 60%, la violencia se expresaba o se sufría de forma semanal, ¿no? Que en un 36% de los casos se evaluó como de alto, de altísimo riesgo, que hubo 244 niños y niñas y adolescentes que además de sufrir violencia tenían una situación o una condición de discapacidad, y además había adolescentes embarazadas entre las víctimas que habían sufrido violencia. Entonces, ¿cómo afecta la violencia familiar a los niños, niñas y adolescentes? Los afecta en un 100%, vamos a decir. Porque hay dos tipos de afectación. Está la afectación de recibir la violencia directa, ¿no? Que a los niños y niñas, adolescentes les peguen, los maltraten, los empujen, les tiren los pelos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es como lo más fácil o lo más simple de comprender. Pero también está la otra dimensión, que es la dimensión de cuando el niño, niña y adolescente no sufre la violencia de forma directa, pero sin embargo sí ve, por ejemplo, la violencia familiar que sucede en su hogar, pónganle, o la violencia de género. Entonces, cuando la violencia tiene, o sea, consecuencias, incluso aunque no sufra el cuerpo ni la mente del niño como destinatario privilegiado de ella, ¿no? Entonces, muchos niños, niñas y adolescentes tienen dificultades para dormir, o tienen ansiedad, o están como en estado de alerta permanente, o tienen bajo rendimiento escolar, o no, digamos, ¿no? Porque pueden pasar todas esas cosas, ¿no? Bueno, cuando todo esto se explica por la violencia del lugar que viven, bueno, estamos hablando de niños y niñas y adolescentes que son víctimas de violencia aunque no reciban los golpes, ¿no? Entonces, allí también es importante tener eso presente. La situación de violencia deja una huella en la construcción de la subjetividad, ¿no? O sea, nadie sale indemne de vivir en una situación de violencia. Nadie sale indemne de una situación de violencia aguda, digamos, que nos puede pasar en cualquier momento en la calle, por ejemplo, y mucho menos se sale indemne, psicológicamente hablando, de una situación crónica de violencia donde yo crezco en ese entorno, ¿no? Bien, entonces, sí, claramente, y la mayoría de ustedes que trabajan en estas situaciones, está como más que claro que cuando hay una situación, por ejemplo, de violencia de género, bueno, y hay niños y niñas allí, bueno, hay que atender también esa situación. Y además hay como una doble cuestión ahí, porque muchas veces los niños, niñas, adolescentes que están en ese entorno, si están a cargo de la mujer que padece violencia, también termina siendo un factor de riesgo asociado a la violencia para ella, porque no es lo mismo tomar decisiones sabiendo que tengo niños, niñas a cargo que no teniéndolas, ¿no? En general, personas a cargo de mi cuidado en general. Bien, después, esto no, acá, esto está mal, ay, me equivoqué de coso, no, para atrás, ahí va. Eh, Esto está, me parece que me equivoqué de fuente, sí, me equivoqué de fuente, pero la fuente es un informe anual que hizo el Ministerio, acá donde dice OBD, es donde está equivocado. Acá les traigo datos del Ministerio de Mujeres de provincia, o sea, el único Ministerio de Mujeres que hay a nivel, ¿no?, nacional, federal, digamos. Y el informe es un informe anual de jóvenes en situación de violencia por razones de género. ¿Qué se hizo? O sea, ¿cuál es la muestra de ese informe?
todas las personas, hicieron un recorte de todas las personas que se comunicaron a la línea 144 de la provincia que tuvieran entre 16 y 25 años, pensando en la juventud como un significante plural, ¿no? Entonces no hay una juventud, sino juventudes. Bueno, entonces, lo que cuenta el informe es que durante 2024 se abordaron un total de 1.171 casos de violencia por razones de género, ¿no? El 96,4% de las personas en situación de violencia eran mujeres, ¿no? El 24% de ellas tenían entre 16 y 19 años. Y acá es un dato que a mí me gusta resaltar, porque me parece tremendo. O sea, estamos hablando de adolescentes de 16 a 19 años, el 24% de las llamadas, ¿no? Y además, en el 81% de los casos, el vínculo con la persona que ejerce la agresión de estas jóvenes entre 16 y 25 años era la pareja o la expareja. O sea, entonces, ¿qué sucede? Recién hace un ratito hablábamos de niños, niñas y adolescentes en situación de violencia, sobre todo de violencia familiar, ¿no? Entonces, pero acá estamos hablando de adolescentes o jóvenes en situación de violencia de género con una pareja o expareja, jóvenes entre 16 y 25 años, donde el 24% de ellas tiene entre 16 y 19 años. ¿Por qué es un dato que a mí me gusta resaltar? Por cuestión de los estereotipos, porque por lo general, o sea, estereotipos hay casi sobre todo, y cuando pienso en mujeres en situación de violencia de género, por lo general ya es la imagen que se me representa tiene algunas características, ¿no? Y siempre se piensa en mujeres, no sé, entre 20 y pico y 40 años, de determinado sector social, con determinada instrucción o no, con determinada independencia económica o no, o lo que fuera. En ese recorte que hace mi imaginación, que es un recorte que puede estar fundado por mi experiencia personal, por mi formación académica o por cuestiones de sentido común que me llevan hacia allí, hay dos poblaciones que quedan por lo general invisibilizadas. Una es la de las jóvenes, sobre todo la de las muy jóvenes, digo, 16 años, y otra es la de las adultas mayores, ¿no? Son dos poblaciones que, prima facie, no es lo primero que se me viene cuando pienso en una mujer víctima de violencia por razones de género. ¿Qué sucede? Que además, y esto quienes ya nos hemos visto en otros encuentros, es algo que yo suelo repetir, así que les pido disculpas, ¿no? que me repita, pero además hay algo en nuestro sector, digamos, en nuestro estrato sociocultural que plantea, como, después del Ni Una Menos 2015 y de la Marea Verde 2018-2020, plantea una situación como que los jóvenes y las jóvenes sobre todo lo tienen como muy claro, que quieren y que no quieren vivir en un mundo tan injusto y que tienen como súper claro cómo tienen que ser sus relaciones de pareja y qué sé yo qué. Entonces, este prejuicio respecto de pensar que los jóvenes y las jóvenes ya lo saben todo, ya tienen súper claro todo, hace que me vaya a costar mucho escuchar o detectar una situación de violencia por razones de género en gente muy joven, ¿no? Entonces, si yo no tengo deconstruido el prejuicio respecto de quiénes son los jóvenes o las jóvenes en principio, pero también si no deconstruyo la idea de quiénes pueden o no ser víctimas, nada, voy a revictimizar probablemente, no voy a poder escuchar. Acá, dentro de ese informe que hizo el Ministerio de Mujeres, lo que les ofrezco, o lo que les ofrece el informe en realidad, es precisamente un gráfico que da cuenta de cuáles son las edades, este, abajo están las edades de las jóvenes en tres grandes bloques, 16 a 19 años, de 20 a 22 y de 23 a 25, y después aparece el porcentaje de quién es la persona, cuál es el vínculo con la persona que ejerce la agresión, y lo que aparece recontra sobre representado es precisamente la expareja para jóvenes de 20 a 25 años, pero la pareja es en el 35% de los casos quien ejerce la agresión en jóvenes de 16 a 19 años. Entonces, entre las jóvenes de 16 a 19 años que llamaron a la línea 144 de provincia, en el 2024 expresaron que estaban viviendo una situación de violencia por parte de su pareja. Entonces piensen en cualquier niña que ustedes conozcan de 16 años y piénsense en esto, que te estén contando que su pareja la violenta, ¿no? Bien, ¿cuáles son? La mayoría de las comunicaciones lo que registran es qué tipo de violencia, y la violencia psicológica es la más
persistente. Entonces, ¿de qué se habla? De humillaciones, de insultos, desprecios, persecución, hostigamiento, vigilancia y control, amenazas de muerte, amenazas de daño físico, celos, aislamiento de vínculos o círculo de confianza, amenaza con llevar y o impedir el vínculo con los hijos en los casos de que tuvieran hijos en común. Pero bueno, fíjense que en el 62% de los casos la violencia psicológica que se registra es humillaciones, insultos, desprecio. Estamos hablando de la población joven, ¿no? Cuando hicimos este informe, yo, porque también tengo mis prejuicios, pensé que me iba a encontrar con otras cosas, ¿no? Yo pensé que me iba a encontrar con, no sé, con violencia digital, otro tipo de violencia. Y lo cierto es que las jóvenes sufren la misma violencia cruel que sufren las adultas, ¿no? Como, eso me impactó. Después, el 62% de los casos también habló de violencia física, golpes, golpizas, apretones, empujones, sacudones, tirones de pelo, estrangulamiento y asfixia en algún caso, ¿cómo se llama? En un 12% de los casos. Y fíjense que ese está mal puesto. Los bromas y comentarios machistas es violencia psicológica en todo caso. O violencia simbólica. Y violencia simbólica también, ¿no? Hablan de la desvalorización y de la descalificación y ahí está, bromas y comentarios machistas. No sé por qué está repetido, pero ya está incorrecto. Bien, y acá, como para hacer el salto y ir cerrando, porque me dijeron 45 minutos, pero empezamos y 10, tengo que decirlo, acá lo que aparece es, en el 15% de los casos de las mujeres que llamaron, las jóvenes, ¿no? A la línea, se habló de violencia digital, ¿no? Y se habló o denunciaron, ¿no? Situaciones de suplantación de identidad, es decir, cuando una persona se hace una cuenta falsa o te hackea las cuentas, o de mails, ¿no? Creación de perfiles falsos. Se habló de amenazas de difundir imágenes de contenido sexual si no accede a lo que se requiere, eso se llama sextorsión, o incluso difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. En un informe de UNICEF del 2025 que se llama Niños, Niñas y Adolescentes Conectados, Kids Online en Argentina, o sea, en esa encuesta hicieron un relevamiento y de ese relevamiento se plantea que prácticamente todos los niños, niñas y adolescentes cuentan con acceso a Internet en el hogar y especialmente a partir del celular, ¿no? Y que solo el 11% de los niños, niñas y adolescentes encuestados aceptan a cualquier persona que les solicite amistad en Internet, siendo ese porcentaje mayor entre varones que entre mujeres, pero un 11% igual es un montón. Solo el 11%, pero es un montón, ¿no? Porque la mayoría de las personas, de estos niños, niñas y adolescentes, dan cuenta de que no tienen como conocimiento de cómo protegerse, digamos, ¿no? Y después también, incluso 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes afirmó haberse encontrado cara a cara con alguien que conoció en Internet, que también es una situación, ¿no? De riesgo, ¿no? Si es que yo antes no la conocía a la persona y me encuentro, o sea, por primera vez sin conocerla. Eso es como que nos tendría que llamar la atención la cantidad de riesgos a las que está asociada el habitar por ese espacio. Bien, y después hay otros datos que esto se les traje, no voy a hablar de esto, pero sí me pareció que es interesante. Ahí va, el 24% de los adolescentes habían apostado dinero alguna vez, más de la mitad habían encontrado mensajes discriminatorios y había visto, por ejemplo, imágenes o videos respecto a la cuestión de cómo controlar el peso, formas de adelgazar, etc. Entonces ahí también aparecen como, o sea, el territorio de Internet como un espacio que puede ser para el encuentro, para el reencuentro, para conocerse, para vincularse, para enamorarse y para organizarse también. Y también aparece Internet como un espacio donde hay que prestar mucha atención con los mensajes con los que nos encontramos y se encuentran los niños y niñas que están, porque estamos hablando de niños y niñas a partir de los 9 años, ¿no? Que están dialogando con estos mensajes. Un poco lo que decíamos al principio. Si traigo un video sobre estereotipos de género y todavía decimos, ¡ay, otra vez estereotipos! Es que en realidad cualquier espacio social que yo abra la cortina, lo que voy a ver es que mensajes sobre estereotipos están permanentemente delineando esas subjetividades, ¿no? Después encontré una encuesta que se llama Violencia Viral, Análisis de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en el Entorno Digital, publicada en 2024, donde dice que casi el 21% de los niños, niñas encuestados habían declarado que habían sufrido ciberacoso, después que habían recibido mensajes sexuales sin consentimiento y que a eso le había seguido amenazas de difusión de imágenes íntimas.
esto que les decía, que los adolescentes, las adolescentes no saben, no tienen conocimientos de seguridad en Internet respecto a sus dispositivos, y en un dato que se destaca en el informe es que el 67% de los niños y niñas no confiarían en los profesores en relación con la violencia en línea. ¿Por qué esto lo resaltan? Porque una de las formas para intervenir es que el mundo adulto, ¿no?, se involucre en estas cuestiones, pero muchas veces el mundo adulto no sabe lo que está pasando en ese espacio. A veces no sabe por negligencia, a veces no sabe porque no sabe, o sea, porque no se puede saberlo todo, ¿no? Entonces, bueno, esto, si los niños, niñas y adolescentes no tienen referentes de confianza, difícilmente puedan salir de forma temprana a una situación de violencia en línea. Bien. Violencia por razones de género, las violencias por razones de género, la violencia digital tiene un componente muy fuerte de género porque la mayor cantidad, o sea, la mayor, sí, cantidad o expresiones de la violencia digital afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, y esto aparece exacerbado por las características propias del espacio de Internet, es decir, el anonimato, el libre acceso. El libre acceso, voy a hacer un paréntesis acá, el libre acceso al Internet como un espacio social se planteó en principio como, como ¿no?, una especie de neutralidad y de democratización. Es decir, yo accedo a Internet y soy exactamente igual que cualquiera, al principio, para informarme, para buscar la forma donde informarme, para emitir un mensaje, para ser leída, lo que fuera. Esa democratización en realidad lo que se transformó es en una masificación que no es democrática, porque a pesar de que todo el mundo puede ir a Internet a publicar o a leer y a informarse, no transitamos o no habitamos ese espacio social de la misma forma, de hecho. Y esto se explica porque la violencia por razones de género, como les decía hace un rato, afecta especialmente a mujeres y a niñas, ¿no? Aparece esta cuestión de la dificultad del rastreo muchas veces. Hay casos que no son difíciles de rastrear, pero hay casos que sí, que hay toda una ingeniería para que no te rastreen desde dónde escribís lo que escribís. Y además está la dimensión temporal, ¿no? Aquello que se aloja en Internet difícilmente puede extraerse de ahí. Como dice el director de Grooming Argentina, por ahí lo puedes remover de las capas más superficiales de Internet, pero de las múltiples capas que tiene, es probable que quede una huella digital, entonces el daño está latente permanentemente, si estamos hablando sobre todo de fotos o videos, etcétera, ¿no? Dentro de las manifestaciones de violencia digital, entonces tenemos la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la recepción forzada de esas imágenes íntimas, que se da en casos, por ejemplo, de alguien hablando con otro alguien por internet y qué sé yo qué, y recibís una foto de una parte íntima o genital de la otra persona sin haberla pedido y sin que estén dado como el parámetro, las condiciones de posibilidad para ello. La suplantación de la identidad, un poco lo que les decía hace un rato, esto de crear perfiles falsos o hackear las cuentas y hacerse pasar por, el acoso digital y la sextorsión, que es esto de amenazarte con hacer alguna cosa si no accedes a lo que yo te pido. Bien, pero además tenemos esta otra cuestión, y cómo la IA viene a conmover. O sea, si venimos siempre medio atrás, ¿no?, de la tecnología, bueno, hoy tenemos a la inteligencia artificial al servicio de la violencia también, al servicio de un montón de cosas y entre ellas de la violencia. Entonces tenemos inteligencias artificiales que son capaces de desnudar a niños, niñas, adolescentes, transformar esas imágenes en desnudos y venderlas. Además se monetiza. Y saben que los adultos son los principales compradores de este tipo de imágenes. Entonces esto se monetiza, se vende y se convierte en pornografía infantil, que de hecho está hasta mal dicho porque esto es directamente violencia sexual contra las niñeces. Entonces ahí aparece una serie de dispositivos que provocan una tremenda perplejidad, ¿no? Digamos, ¿qué podemos hacer ante estas cuestiones? En principio, tener claro que necesitamos tener perspectiva de género para trabajar con esto. Voy a hacer un pasaje muy rapidito de la guía de la guía de prácticas aconsejables para juzgar con perspectiva de género de la Corte, porque me parece que es sumamente relevante que la Corte de Provincia tenga su guía, que está dirigida especialmente al personal de la Administración de Justicia y que plantea que para juzgar con perspectiva de género, esa perspectiva de género no puede habitar solo las sentencias, ¿no? Tiene que habitar todo el proceso judicial jurisdiccional, digamos, ¿no? Y es muy importante
esta idea de cómo la Corte recupera allí la necesidad de pensar en la desigualdad estructural que hay por razones de género entre varones, mujeres y diversidades, disidencias sexuales, que la perspectiva de género es una, digamos, derivación del derecho a la igualdad y no discriminación, que cuando hablamos de perspectiva de género estamos hablando de diversidad sexual también, ¿no? Y ahí aparece el componente interseccional y además cómo esta es la guía, esta guía de tips, digamos, para incluir, para trabajar con perspectiva de género, pues ya no es tanto juzgar, sino como trabajar en la administración de justicia con perspectiva de género, integra esta debida diligencia reforzada que es una obligación estatal, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que aparecen y aparecen en varios lugares de la guía es otra vez identificar y deconstruir y erradicar los estereotipos de género que vimos al principio, ¿no? Y, y aparece como que, algo que me parece muy interesante mencionar, es que debe utilizarse la perspectiva de género para analizar posibles situaciones de desigualdad en base al género que aparezcan en los vínculos que llegan a la administración de justicia, pero además es obligatorio incorporarla cuando hay violencia y discriminación basada en estereotipos de género, ¿no? Entonces, acá lo que aparece también es un refuerzo de esta idea de la manda legal y constitucional que implica la perspectiva de género para el trabajo cotidiano. No se trata de que dependa de mi voluntad o de mi compromiso personal, qué sé yo, esto es ley, esto es Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22 e inciso 23, ¿no? Entonces es muy importante que deje de pensarse, como ya hemos hablado en un montón de oportunidades, como algo de lo posible, porque es algo de lo que debe de suceder, ¿no? Bueno, nada, hay un montón de cosas, seguramente ustedes ya la manejan más que bien allí para resaltar, pero no me quiero pasar del tiempo que me dijo Clau, pero aparecen cuestiones interesantes en la guía, otra vez respecto a la necesidad de abandonar, dice, la estereotipación judicial, evitar la revictimización, pensar en la posibilidad de reparar de forma integral y pensar en las garantías de repetición. Paréntesis y ya termino. Hace muy poquito, en un tribunal de Morón, se condenó a una persona que se había contactado, una persona mayor de 35 años, que se había contactado con una niña de 12 a través de Instagram, con un perfil falso, con una identidad digital falsa de otro niño adolescente. Bueno, esa persona, nada, la sedujo a la niña. Estamos hablando de un adulto y una niña, ¿no? La sedujo a la niña, le dijo que con este perfil falso que estaba buscando, que era muy linda, que ella tenía que ser modelo y que él la podía acercar a ese mundo, que le mande una foto así, una foto así, la primera foto, la segunda, la tercera, en bombacha, en corpiño, desnuda, bueno, una serie de cosas, la niña empezó a mandar, y bueno, cuando él tuvo esas fotos, empezó la sextorsión. Entonces, le voy a mandar a tu mamá, a tu papá, a los compañeros de tu escuela, si vos no haces lo que yo te digo. Entre hacer lo que yo te digo implicó una situación de victimización sexual muy tremenda y además robo a la propiedad porque le hacía a la nena sacar fotos de las tarjetas de crédito y débito de los padres y él hacía compras con esas tarjetas y los padres, sin saber qué estaba pasando, dieron de baja casi 40 tarjetas en el lapso de 3 años, que fue lo que duró toda esta situación, y no sabían qué pasaban, que siempre aparecían consumos que no eran los propios. Dentro de la cuestión de la violencia sexual, el tribunal que juzgó el caso, el agresor y la niña, nunca estuvieron juntos en el mismo espacio. Toda la violencia fue mediada a través de las redes sociales, especialmente por WhatsApp. En esa situación, él la obliga a la niña, en una videollamada que tuvieron, de que ella se introduzca en la vagina, no me acuerdo si un resaltador o qué, ¿no? Bueno, ustedes les recomiendo la sentencia porque al margen de algunas cosas que se pueden observar, es un tremendo esfuerzo interpretativo para condenar por violación, ¿no? Por abuso sexual con acceso carnal a ese sujeto respecto de esa niña sin nunca haber estado en el mismo espacio físico. Entonces, ¿y cómo hizo eso? Lo hizo haciendo uso de la perspectiva de género y la perspectiva de infancia, ¿no? Porque claramente estamos hablando de una niña de 12 años, donde el tribunal entiende que la niña
está absolutamente cosificada, que no tenía voluntad y que tenía que hacer lo que él le decía porque tenía mucho riesgo y mucho miedo, etcétera, etcétera, entonces su voluntad se anuló. Entonces casi que ella misma termina siendo una autora, o sea, él es un autor mediato, ¿no? Así se dice. Así que bueno, nada, cosas que no pensé que iba a leer y lo cierto es que la forma de transformar la forma en que trabajamos es precisamente incorporando alguna de estas herramientas. Así que ahora sí, dejo por acá, cualquier cosa quedó a disposición. Muchísimas gracias, Julieta. Tenemos ahí una pregunta, reflexión que te íbamos a pedir si completabas y si podés hacer, es una reflexión bastante ambiciosa para pedirte. Mirna Di Stefano decía, tenemos tratados, leyes, pero en la práctica lamentablemente no se atiende en tiempo y forma a las situaciones de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, especialmente porque no hay destino adecuado ni seguimiento de recursos de la provincia, municipio. Bueno, una reflexión respecto de los recursos y yo te agregaría, pedirte una opinión respecto de por qué no bajan esos índices de los cuales vos nos traías actualizados a 2024. ¿Qué cambios culturales son los que resisten tanto y qué nos está faltando para que la violencia que involucra a niños, niñas y adolescentes no se modifique, porque en realidad se modifica con otras versiones actualizadas con lo digital, como nos explicabas, pero no baja en las proporciones de aquí a 20 años para atrás. Estamos siempre hablando de porcentajes parecidos. Una reflexión, si es que podés, es demasiado, ya sé, pero ¿qué nos falta? Que no- Yo creo también que lo que no hay, para mí, salvando quienes sí lo tienen, ¿no? No hay una verdadera aceptación para mí de la calidad de sujetos de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para mí, para mucha gente sigue siendo un objeto de quien está a cargo, ¿no? Y la propia idea de con mis hijos no te metas un poco, ¿no? Remite a esta idea, ¿no? Nadie se mete con mis hijos porque son míos como míos, casi aludiendo a la propiedad, ¿no? Entonces, creo que todavía queda en todos los estratos sociales esta idea de propiedad de los niños que son míos. Y claramente pienso, como madre, yo soy mamá, claramente mis hijos son míos respecto a que son mi responsabilidad, ¿no? Pienso vieron que hay gente que dice, bueno, son hijos de la vida. Bueno, sí, serán hijos de la vida, pero también son hijos míos, tengo que alimentarlos, tengo que llevar a la escuela, no puedo dejar que la vida se resuelva todo eso porque lo tengo que resolver yo, pues soy su mamá. Pero me parece que lo que nos falta es esta cuestión de pensar al otro, a la otra, como un sujeto de derecho que tiene derecho y que hay que respetárselo, y estar convencido de eso, ¿no? Que no sea meramente discursivo y cuando ya no me sirve más actuar de otra manera. Y también me parece, no sé, yo creo que a veces con los niños y niñas cuando pasan cosas muy, muy graves, la gente se conmueve, pero después es como que son no me animaría a decir como un sujeto invisible, pero como pasa como muy desapercibido, ¿no? Lo que le pasa a esta población y a veces hasta minimizado. Creo que, no sé, que hará falta, porque no sé si se trata de más o mejores leyes, sino más compromiso en la tarea, no sé cómo decirlo, ¿no? Me parece que hay algo que hay veces desde lo institucional una desconecta, ¿no? Porque es lo que me permite trabajar y sostener, pero me parece, otra vez me parece, y dije como 30 veces me parece, que la forma de resolver las cosas es conectando, no desconectando. Y conectar tiene un montón de riesgos también, ¿no? Para cada quien. Entonces, bueno, ¿cómo encuentro esa forma de trabajar? No sé, no sé, creo que no sé si lo vamos a poder resolver entre todos y todas las que estamos acá, pero creo que está bien que sea una pregunta que nos convoque a ver qué más puedo hacer yo, porque está claro que el Estado tiene su responsabilidad, pero qué más puedo hacer yo desde mi pequeño lugar que me toca para intentar ayudar a garantizar esos derechos. Y No te sé. pidieron una recomendación, te traslado. Quisiera saber, decían, si la doctora nos puede recomendar algún material sobre violencia vicaria a través de hostigamiento judicial, uso del aparato judicial para violentar mujeres en distintas materias como régimen de comunicación, alimentos.
Sí, la autora que yo suelo leer es la psicóloga Sonia Vaccaro. Ahora les pongo en la red. Primero les voy a poner este que les había puesto les había adelantado de Vivir Infancias Trans, que está bueno para leerlo porque es el testimonio de las propias jóvenes recordando cómo fue su infancia. Y también les voy a poner desde donde yo conocí la conceptualización de violencia vicaria, que me sirve mucho, y la autora tiene un montón de desarrollo y creo que pueden, rastreándola a ella y vienen dos a quienes cita, armarse también como un corpus. Bueno, desde ya, de nuevo, gracias por toda la clase, la disposición de siempre y la riqueza de todo el material y datos que nos aportás y opiniones al respecto. De Gracias. nuevo, gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Claudia Portillo, eh, quien sostiene toda esta estructura del curso que estamos llevando adelante, desde las ideas y desde el diseño y la convocatoria para todos quienes están aportando su tiempo para esto. Ella, vamos a enumerar algunas de las cosas que ha hecho. Es abogada, magíster en Relaciones Internacionales, especialista en Derecho de Familia, diplomada en Género, doctoranda en Ciencias Jurídicas, jueza de familia, docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, la UCAL, la UNOVA, la Universidad de Mar del Plata, y es autora de diversas publicaciones, entre mucha otra actividad, entre las cuales está también la actividad colegial, dirigiendo el Instituto de Niñeces, en el marco del cual se organiza toda esta actividad que venimos llevando adelante, que estamos en el quinto módulo, la quinta clase sincrónica, y vamos a tener el gusto, quienes nos consideramos también, aparte de todo, amigos de Claudia, y desde ya, Claudia, te escuchamos y gracias por la organización y por también disponer de tiempo para esto. Está silenciada. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todas, a todas? Esto se hace en equipo. Realmente tenemos un equipazo ahí que está con el curso, Sofía, que viene ahí con lo técnico, Hugo. Ahí estamos muchos atrás de esto y por supuesto quienes han colaborado y quienes han participado como docentes y todavía los que faltan. Así bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a tratar de compartir el Power. Creo que recién no logré hacerlo, pero vamos ahora a ver ahí. A ver si no se ve, ¿no? Mm, Recién sí lo habías compartido, Clau. Ajá, entonces Sí, algo, se ve. a ver, Yo lo estoy ¿se viendo, de ve? hecho. Sí. Se ve. Yo no todavía. Ay. Bueno, a ver, no sabemos, no sé qué puede estar pasando, pero a ver ahí lo ven. No, ahora no. No. Bueno, vamos de nuevo. A ver. Claramente esto es un equipo porque si no ningún Power hubiera pasado de todos los que tuvimos. Así que aguárdenme un segundo. A ver ahí, vamos de nuevo. Ahí sí. Ahora sí. Ahí pudiste Perfecto. compartir pantalla. Bien, Ahí está. bien. Vamos entonces. Bueno, la idea es hablar de acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, particularmente acceso a justicia en situaciones de violencia familiar y en el ámbito principalmente del Foro de Familia y del Foro de Paz. Sin dejar de mencionar que muchas de las situaciones de violencia familiar terminan o pueden también ser tramitadas en el marco del fuero penal porque configuran delitos. Esto me parece que es importante resaltarlo, aunque parece una obviedad. Trabajamos la cuestión de violencia familiar en un contexto muy difícil, muy adverso, muy entrecruzado por diferentes cuestiones que tienen que ver con que todavía no se logra asimilar que los castigos corporales, los castigos psicológicos están prohibidos. Nuestro Código Civil y Comercial es categórico acerca de la prohibición de todo tipo de castigo, pero sigue, según UNICEF y las estadísticas,
habiendo castigos y naturalizándolos y les diría, a veces dosificándolos, pero siguen ahí persistentes. El surgimiento de nuevas violencias, se hablaba recién de la violencia vicaria, creo que el caso de González Carreño en el Comité CEDAW ha puesto el tema ya hace unos años en la agenda, pero tenemos que volver a hablar de eso. El incremento de cuestiones de violencias simbólicas, de violencias digitales, de violencias que utilizan las nuevas herramientas tecnológicas para ejecutarse. Por supuesto, las violencias también, las más clásicas, digamos, las violencias físicas, las violencias psicológicas, las violencias por abandono, estas violencias que se configuran por acción y por omisión. Las violencias que surgen de ser testigos de situaciones de violencia familiar, que hasta hace unos años estaban también minimizadas. Las violencias que surgen, como decía Juli, particularmente de este binarismo con el que pensamos el mundo, y todo lo que salga de ese binarismo va a tratar de llevarse a esas reglas de binarismo, seguramente por la violencia. Las violencias que engendran las cuestiones económicas, la falta de pago de la cuota de alimentos, las cuestiones que tienen que ver con las peleas que luego trascienden en redes sociales, se perpetúan. Las cuestiones que tienen que ver con los noviazgos violentos, y entonces hablamos también de violencia familiar e incluimos a la familia nuclear de ese niño, niña, adolescente, pero también pensamos en violencias familiares cuando incluimos a ese novio, novia, adolescente, en donde tenemos que disponer medidas. Todo esto se trabaja en el marco el marco que da las leyes de protección contra la violencia familiar, que es variado, que está no solamente en la ley 12.569, ahí estoy teniendo problemas con el power porque no está pasando, ahí está, sino en un montón de normas que tienen anclaje constitucional, que tienen anclaje convencional. Entonces, las violencias que vamos a abordar son varias y son muy disímiles. Hay algunas específicas que hacen a la niñez, como por ejemplo el síndrome de Munchausen, que tiene una mirada muy de infancia, otras que tienen que ver con violencias que también se pueden dar con los adultos. La explotación, la llevada a la mendicidad también se ve en otras ocasiones. Agrego a algunas otras violencias que me parece que son muchas veces invisibilizadas, que tienen que ver con el secuestro, con la sustitución de la identidad. Creo que nuestro país, más allá de toda la historia que ha tenido en este tema y todo el camino que ha recorrido, lo cierto es que se siguen viendo sustituciones, se siguen viendo cuestiones vinculadas a la identidad, a veces disfrazadas de otras figuras, pero lo seguimos viendo en algunas pretendidas adopciones que no son tales. La violencia vicaria lo ponía por último, pese a que no tiene un andamiaje normativo expreso. Hubo un proyecto en Provincia de Buenos Aires que lo incluía, pero finalmente perdió estado parlamentario. Lo cierto es que doctrinariamente y en los informes de algunos organismos internacionales se viene trabajando esta violencia vicaria. Les decía, la cuestión que tiene que ver con las violencias contra niños, niñas y adolescentes debe trabajarse en un contexto o en un marco teórico que nos dé cuenta de la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de niñeces, y le sumemos todas otras perspectivas necesarias. ¿Por qué? Porque la perspectiva de derechos humanos nos habla de la necesidad de pensar a la violencia familiar y el derecho a vivir una vida libre de violencia como un derecho humano. Y si es un derecho humano, el Estado ahí tiene muchas obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer y obligaciones de dar, y siempre repito lo mismo porque me parece que hay que hacer hincapié ahí. Las obligaciones de dar implican presupuesto, implican políticas del Estado, implican poder acompañar una sentencia que puede ser muy linda, puede estar perfectamente redactada, pero que seguramente necesita de una mano ejecutora, necesita de una policía que haga o acompañe la
la restitución, necesita del servicio local, necesita de un turno en el hospital para trabajar desde el ámbito de la psicología o del trabajo social y acompañar a esas niñeces que han sido violentadas. Digo, esto es un sistema y necesitamos de todos los poderes del Estado para trabajar mancomunadamente la cuestión y para que realmente el abordaje sea integral. El Poder Judicial solo no puede con esto. Entonces, la perspectiva de derechos humanos nos genera un anclaje en esto de las obligaciones del Estado. El Estado ha asumido un montón de obligaciones que viene de la mano de la firma de diferentes instrumentos de protección de derechos humanos y por esas obligaciones responde internacionalmente. Nos han llevado varias veces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a otros sistemas de protección. Y nos han responsabilizado internacionalmente también. A la perspectiva entonces de derechos humanos, que por supuesto aborda y aplica a las niñeces y adolescencias, se le suma la específica de las niñeces, que tiene que ver con esto de esta protección especial y reforzada que tiene este colectivo por la vulnerabilidad que genera este estar creciendo, esta falta de desarrollo total y absoluto, este estar en crecimiento y en aprendizaje. Entonces, la perspectiva de niñeces le genera al Estado un plus que llamamos protección especial y reforzada. A esto le sumamos otras perspectivas porque la realidad siempre es compleja y siempre tenemos que pensarla desde la herramienta que nos da este concepto de la interseccionalidad, desde estas diferentes vulnerabilidades que se entrecruzan y se entrelazan. Un niño que además está en situación de discapacidad. Un sujeto de 8 años, pero que además es niña, y entonces, por esta perspectiva de género de la que hablaba Juli, está sometida a diferentes tipos de violencias diferentes o que se ejercen en diferente medida que los varones. Y ni hablar si es un sujeto, una sujeta trans, porque también está sometido a otro tipo de violencias. Entonces, la perspectiva de niñeces se entrelaza con la de discapacidad, se entrelaza con la de género, se entrelaza también con otras muchas cuestiones. Va a ser mucho más difícil llegar a la justicia si ese niño o niña es pobre o proviene de una familia que es pobre y no tiene los recursos necesarios. Va a ser mucho más difícil si es migrante, va a ser mucho más difícil si no entiende el idioma. Todas estas cuestiones tienen que leerse en articulación, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder dar una respuesta adecuada, oportuna y efectiva. Y todo esto para todo esto tenemos un andamiaje normativo impresionante. Tenemos desde la Constitución Nacional y el artículo 75, inciso 22, que menciona un montón de instrumentos internacionales y que aparte permite que se le otorgue jerarquía constitucional a otros instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Por supuesto, la Convención de los Derechos del Niño a la cabeza, pero también la tenemos que leer en clave de otros instrumentos internacionales. La Convención de Belén do Pará nos sirve un montón, que si bien no tiene jerarquía constitucional, sí tiene jerarquía superior a las leyes, y luego este montón de leyes, el power va a quedar y la filmación va a quedar, así que no vamos a hacer hincapié en esto, pero hay un montón de leyes nacionales y provinciales que abordan la temática y que la abordan desde diferente mirada, desde la protección integral de las niñeces, la 26061, desde la protección integral de las mujeres, la 26485, que por supuesto aplica para las niñas y las adolescentes, la ley Lucio, que también nos da alguna herramienta, principalmente cuando hablamos de reserva de los datos de identidad de aquella persona que denuncia, el Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Penal, luego tenemos las leyes provinciales y en esto la 12569 a la cabeza del tema que hoy vamos a abordar, pero también la 13298 y la ley que hace al desarrollo o al funcionamiento del Ministerio Público. Tenemos también una acordada de la Corte, la 3964, que está modificada por la 4099, que me parece que es una gran herramienta para pensar en abordajes integrales, para que cuando un niño, niña, adolescente o una persona adulta denuncia una situación de violencia, tenga una respuesta oportuna, sea un delito o no lo sea. Eso es un tema nuestro, es un tema del Poder Judicial que tiene que dirimir y que tiene que encauzar, pero esa persona necesita una respuesta urgente y en eso la Corte permitió a partir de la acordada 3964 con la modificación de la 4099
99, dar una respuesta rápida. Las 100 reglas de Brasilia, luego lo que nos han dicho tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Ivana Rosales, como el Comité CEDAW, en el caso Olga del Rosario Díaz, nos permiten también saber cuáles son los estándares internacionales y esos pisos mínimos que nos plantean los organismos de protección internacional. Todo esto nos sirve como andamiaje, todo esto nos sirve como base. Y mi propuesta es trabajar algunos puntos, porque tenemos poco tiempo. Principalmente quiero partir de lo siguiente. Cuando hablamos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, hablamos de violencias por acción u omisión y que se puede traducir a muchas y variadas situaciones. Ahora, una vez que esas violencias necesitan ser judicializadas, también pueden traducirse en diferentes carátulas, pueden ser atendidas por diferentes fueros. Y es importante que tengamos esto en cuenta. Importante que tengamos esto en cuenta cuando buscamos un antecedente. ¿Por qué? Porque si en esa violencia el primer órgano que intervino, que lo visualizó, que lo detectó, es el servicio local, seguramente va a llegar a judicializarse con una carátula que nos diga abrigo. Y entonces va a estar en el marco de la 13298. Y es una situación de violencia contra un niño o niña adolescente, pero la carátula es abrigo y el trámite va a ser otro. Pero ese mismo grupo familiar puede tener otros antecedentes y ese mismo niño pudo haber sido víctima en otro expediente que está caratulado por protección contra la violencia familiar. Y en eso, entonces, vamos a aplicar todo el procedimiento de la 12569. Y también ese mismo niño que es titular o que es el causante del abrigo y que es el sujeto víctima de la protección contra la violencia familiar, puede estar abordado por la justicia en el marco de un delito, en el marco del derecho penal. Entonces, fíjense que aún con una sola situación o con una sola problemática de violencia familiar que hace un mismo grupo familiar, puede intervenir el fuero de paz si se trata de una situación de protección contra la violencia familiar y el fuero de familia. El fuero de familia si es un abrigo. El fuero penal y el fuero de responsabilidad penal juvenil si es un delito. Fíjense todos los fueros que pueden intervenir y esto es importante tenerlo en cuenta para cuando uno busca antecedentes. Buscar antecedentes es importante para contextualizar la situación que estamos evaluando, es importante para saber qué medidas son oportunas y cuáles no. Para eso tenemos también una herramienta informática que es el registro de violencia familiar que nos permite recabar antecedentes de todo ese grupo familiar de vieja data. Esto me parece que es un dato importante. No es lo mismo saber que hay una persona que sistemáticamente viola una medida de protección a no tener ese dato. Entonces, me parece que cuando hablamos de acceso a justicia, yo había pensado en dividir la cuestión en tres grupos, en tres ejes temáticos: acceso a justicia, escucha y abordaje integral. Cuando hablamos de acceso a justicia, las vías pueden ser diversas. Y como les decía, pueden ser diversas por las diferentes carátulas, por los diferentes procedimientos, por los diferentes marcos normativos, pero también puede ser diversa por el fuero que esté abordando la temática. Y es imprescindible que esos fueros estén conectados, que esa información esté conectada, porque aparte si no está conectada, generalmente lo que generamos es revictimización. Que ese chico, que esa chica tenga que venir a un órgano, a otro, a contar lo mismo 20 veces. Vamos a hablar después de escucha y vamos a hablar finalmente de abordaje integral. Pero estos tres ejes temáticos son los que pienso desarrollar. Acceso a justicia, Calcaño Trindade, que era un juez del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decía: es el derecho a la prestación jurisdiccional, es el derecho al derecho. Es por ahí por donde pido, es por ahí por donde voy cuando los diferentes poderes de Estado me niegan el acceso a un derecho. Es el último resorte antes de reclamar en una instancia internacional. Por eso cualquier órgano de protección de derechos humanos a nivel internacional siempre va a pedir el agotamiento de las posibilidades y los recursos internos antes de llegar a la instancia internacional. Porque primero hay que pasar por el Poder Judicial de ese país.
Es un derecho pluridimensional, porque no solamente el acceso a justicia es que tener un juzgado cerca, sino que es tener un juzgado cerca que te permite el acceso. Y te permite el acceso cuando tiene una rampa y vos sos usuario de silla de ruedas, te permite el acceso cuando tiene lenguaje accesible y entendés lo que te están diciendo, te permite el acceso cuando tenés un traductor o un intérprete. Eso es también permitir el acceso. También es acceso a justicia que la respuesta sea oportuna y que sea adecuada y que sea integral. Hay entonces una cantidad de aristas de este derecho y también como derecho a acceso se vincula y mucho con el acceso a la información. El acceso a la información en lenguaje claro, accesible, oportuno. El acceso a justicia no es solamente el acceso a la instancia jurisdiccional propiamente dicho. Ustedes piensen que las denuncias por protección contra la violencia familiar en la provincia de Buenos Aires ingresan en un 90% o más, 94, 96 según el año, por comisarías. Entonces el acceso a justicia en el caso de provincia de Buenos Aires es un mecanismo cuasi judicial también, porque involucra a otro poder del Estado, involucra al Poder Ejecutivo, involucra a las comisarías de seguridad y a las de la mujer. Y eso quiere decir que hay que ponerse a trabajar y mucho con el Poder Ejecutivo. De hecho, también la Corte lo ha hecho y tenemos un formulario de toma de denuncias que está trabajado entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, dentro del Poder Judicial, Administración de Justicia y Procuración General también. Y en ese formulario hay un ítem, un cuadradito, algo tan simple como eso, que permite tildar si quien denuncia es un niño, niña o adolescente. Y es muy importante porque visibiliza que el niño, niña o adolescente puede ser denunciante. Hace años, muchos años, y en esto creo que hay un gran avance. A veces cuando uno se pone a hablar de esto, ve que nos falta un montón, pero también ve que de hace 15 años a esta parte o 20 años a esta parte se avanzó un montonazo. Era impensable que un niño fuera a una comisaría a denunciar. Generalmente le decían, vení con tu papá, vení con tu mamá, y el pibe le decía, pero yo quiero denunciar a mi papá o a mi mamá. Entonces, hoy está en el formulario ese ítem, se ha trabajado en capacitación diciendo, mirá, tenga la edad que tenga, tomale la denuncia y después vemos qué hacemos. Si le das intervención a la asesoría, si le das intervención al servicio, si llamás al juzgado para la guardia, después vemos qué hacemos, pero la denuncia se toma. Y esto es importantísimo en tema de infancias. Necesitamos una justicia. Ornella Piccinelli, que estuvo en unas clases ya hace 2 semanas, hablaba de la justicia adaptada, un concepto que surge del trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí citaba algunos fallos, el fallo BRP, el fallo Ramírez, el fallo Angulo Lozada, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, miren, cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, necesitamos una justicia adaptada. Habla también de una escucha empática. Hay que hacer modulaciones, hay que hacer adaptaciones. ¿Y por qué las hacemos? Porque los niños son acreedores de una protección especial y reforzada. Ese es el modelo que rige la protección que hoy tienen los niños como sujeto de derecho y, como decía Juli, y comparto, algo que no puede quedar en el eslogan, algo que tiene que realmente implementarse en el día a día en cualquier poder del Estado y en cualquier ente u órgano que intervenga en una situación de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, una justicia adaptada que nos permita que realmente ese niño, niña, adolescente goce de todas las garantías de las que goza un adulto. Este concepto, les decía, es muy rico, si bien se trabajó de cara a procesos que principalmente tienen que ver con la violencia sexual, es total y absolutamente exportable a otros tipos de violencia. La Corte Interamericana ha trabajado varias situaciones de protección contra la violencia en el ámbito familiar, pero de cara a violencias sexuales. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha trabajado en el caso de adultos. ¿Cómo maneja la 12.569? Y acá ya nos metemos directamente en esta ley provincial que fue pionera a nivel nacional, que fue modificada y de a poquito fue introduciendo perspectiva de género y también perspectiva de infancias. Esta ley nos plantea que más allá de tener una amplia legitimación activa, cuando quienes son víctimas son personas menores de edad, hay un montón de obligados a denunciar.
Y entonces este derecho a acceder a la justicia también hacia la comunidad y hace a que todos desde el lugar que ocupamos nos responsabilicemos por esto, por cuidar a nuestras infancias. Y entonces hay algunas personas que están obligadas a hacerlo, otras que tienen facilitado el camino. El vecino tiene facilitado el camino. Pero hay otros, la maestra, el espacio de salud, los funcionarios públicos, que deben hacer la denuncia. Están obligados a hacerlo por el artículo 4 de la ley 12.569. Y esto es importante recordarlo. Hay protocolos de actuación, principalmente en el ámbito del el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Seguridad, también en el ámbito del organismo de protección provincial, hay protocolos para aplicar. Y también hay protocolos para proteger a aquellos que denuncian. Recordemos que la ley Lucio, creo que el mayor aporte que tiene es recordar y focalizar y profundizar esto de la reserva de los datos de identidad de aquellas personas que denuncian. Esto, por supuesto, en pos de facilitar el acceso a justicia de esos niños. Porque realmente quienes tienen acceso puertas adentro son muy pocas personas, son generalmente la familia. Entonces, bueno, principalmente la familia es la que está ahí, que tiene la responsabilidad de denunciar, pero cuando la familia no denuncia, bueno, tendrá que ser la maestra, tendrá que ser el espacio de salud. Por eso recordemos qué pasó en la pandemia cuando los chicos no iban al colegio. ¿Sí? ¿Cómo se incrementaron las situaciones de violencia en el ámbito familiar y qué pasó con las denuncias? Los espacios escolares hacen un gran trabajo con esto. Bueno, ahí les nombraba la resolución 2209, que es la que aprueba el formulario de toma de denuncias. Les decía, este formulario está preparado para tomar denuncias a niños, niñas y adolescentes que llegan directamente al espacio policial o que llegan directamente al espacio judicial. Y la acordada 3964, el texto modificado por la 4099, también tiene adecuaciones que permite que este formulario de toma de denuncias, si se configura un delito, vaya directamente al fuero penal y pueda actuar rápidamente, y desde el fuero penal se puedan tomar, adoptar y disponer medidas de protección, y también, si no se configura un delito, que quien denuncia puede optar entre ir al fuero de familia o al fuero de paz. Esto va a ser una decisión muy personal, muy casuística, muy territorial, depende de dónde vivan, a qué distancia tengan uno u otro juzgado. Ahora, también es acceso a justicia que recordemos que hay obligación de denunciar en algunos operadores del Estado, en algunos operadores del Estado y en algunos operadores también de los entes educativos, aun cuando sean entes privados, y también en los médicos que actúan en el ámbito público y aquellos que no lo hacen. Pero también, ¿qué pasa con esta cuestión del deber de confidencialidad? Una cuestión muy debatida por esto que plantea el Código Penal y por el miedo a ser denunciado. Bueno, ahí tenemos que tener muy presente que el secreto profesional y la confidencialidad que está en cabeza de muchos profesionales, psicólogos, médicos, tiene que ver o tiene por objeto la protección del paciente, no la protección del profesional. El secreto profesional es para proteger al paciente, al pacientito, a ese niño, niña, adolescente, o a este familiar del paciente adulto que yo estoy atendiendo. El secreto profesional siempre tiene que estar mirado desde este prisma de la protección, hacia el derecho a la intimidad, por supuesto, y tiene que ver con eso, pero también tiene en miras este deber de protección, este deber o cuestión que hace asegurar la seguridad de estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, ante una cuestión que ponga en peligro a un niño, niña, adolescente, el Código habla de justa causa, ese deber de confidencialidad cede. Y cede en pos de estos derechos de los que hablábamos y cede en pos de esta protección especial y reforzada de la que venimos hablando. La
26061 es conteste con esta cuestión y plantea la necesidad de comunicar estas circunstancias obligatoriamente al ente de protección local, ¿sí? Se llame como se llame en cada una de las jurisdicciones. La 26485 también nos sirve para hablar de esta temática porque en el artículo 18 prevé también una cuestión vinculada a quiénes son los obligados en denunciar cuando se trata de violencia contra las mujeres y recordemos que la 26485 aplica a niñas y aplica también a adolescentes. Entonces, acceso a justicia es facilitar los mecanismos, pero también hacerse cargo como comunidad, como entes del Estado, en que hay que denunciar cuando hay que hacerlo, cuando tenemos el caso allí y lo conocemos siendo vecinos. Incluso también tenemos que tener presente que el formulario de toma de denuncias permite no solamente reservar los datos de identidad de la persona que está denunciando, sino también podés no dar el apellido, podés no saberlo, porque sabés que el niño que está al lado se llama Juan, pero no sabes el apellido. También permite que vayas a denunciar sin todos los datos necesarios, ¿sí? Porque ahí tendrán que hacerse cargo de investigar los organismos del Estado. Bueno, ¿cómo se llama? Mientras tenga la dirección podré hacer una intervención. La escucha del niño, bueno, ya hablamos mucho de escucha del niño, vamos a tener igualmente en el curso un bloque específico sobre escucha del niño, así que lo vamos a pasar muy por encima, pero me parece que en cuestiones que tienen que ver con la protección contra situaciones de violencia en el ámbito familiar es esencial y incluso es esencial hacer una escucha no solamente atenta, respetuosa y continente, sino una escucha interdisciplinaria, porque a veces hay violencias que están tan invisibilizadas, tan enquistadas, que el niño puede no reconocerlas. Y de la escucha espontánea, del relato, surgen estas violencias. Surgen y hay que desarmarlas. Entonces, la escucha tiene que ser especializada, tiene que poder leer el lenguaje corporal, tiene que poder leer lo que no se dice, ¿sí? Y eso me parece que los abogados nos quedamos cortos de herramientas, por eso es esencial la interdisciplina. Tiene que estar acompañada también de una mirada que tienda a la apertura del órgano judicial, una mirada flexible, una mirada adaptada, un espacio adaptado. Ya ir a tribunales, ya ir a un juzgado es áspero para cualquiera, bueno, para un niño mucho peor. Entonces quizá un espacio más amigable, un espacio que tenga juguetes, un espacio que uno pueda invitarlo a dibujar, sobre todo un espacio que le dedique el tiempo necesario. No podemos en 15 minutos hacer maravillas, necesitamos dedicarle un tiempo mayor. También un espacio que invite al relato espontáneo, pero que tenga una mirada que haga que el niño sienta que estamos prestándole atención y que aparte le creemos. Esta mirada de desconfianza que a veces atraviesa muchas escuchas no sirve, no le aporta y es claramente un obstáculo al acceso a justicia. Ahí les decía el fallo Angulo Lozada contra Bolivia, un fallo también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que vuelve sobre este concepto de justicia adaptada, habla del concepto de neutralidad empática. Estar cerca no quiere decir perder la neutralidad. Ser amable, estar a la altura de ese niño, no quiere decir perder la neutralidad, pero sí generarle condiciones que faciliten la escucha, que faciliten el relato, que lo hagan más amable, más fácil. Y cuando hablo de esto de la necesidad de tener apertura y creer, me refiero también a volver sobre esto que tantas veces se ha hablado, que tantas veces solapadamente se ha pretendido aplicar, que tantas veces seguimos replicando o los medios lo toman, a veces con información muy tergiversada, a veces con información que no es veraz. Esto de la cantidad de denuncias falsas que hay, no hay estadísticas que den cuenta de esas cantidad.
enorme de la que hablan los medios de comunicación, porque no las hay, porque no hay sentencias que digan que hay falsos testimonios. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Las compañías de seguros tienen inspectores para ir a relevar los siniestros. ¿Por qué? Porque hay denuncias falsas sobre incendios, sobre robos. Por eso las compañías de seguros tienen inspectores. Pero a nadie se le ocurrió inventar un síndrome sobre las falsas denuncias de, no sé, de robo de autos. ¿Sí? A nadie en el marco de una denuncia porque me robaron el celular en la calle se le ocurre pensar o se le ocurre al tomar la denuncia dudar. Esas denuncias se toman fácilmente. Ahora, cuando se tratan de situaciones de violencia familiar y particularmente las que tienen que ver con violencia sexual, hay siempre un marco de duda que a veces entorpece claramente el acceso a justicia. Son estas miradas estereotipadas, prejuiciosas, que son barreras claras al acceso a la justicia. Ahí citábamos un fallo de la Cámara Civil y Comercial segunda, de la sala acá de Hugo, en donde me parece que pone en claro cuáles son las cuestiones que están en tensión. Y claro que están en tensión, y claro que cuando uno tiene que decidir va a dudar. Pero por un lado, como dice ese fallo, me voy a permitir leerlo, dice, sin abandonar la presunción de inocencia que rige en el proceso penal, es lo cierto que en el análisis cautelar que cabe aplicar en el derecho de familia, porque acá es donde estamos y lo exporto a la justicia de paz, la existencia de la grave denuncia contra el padre del niño y la investigación desarrollada aún en curso imponen suspender el régimen de comunicación provisorio paterno-filial oportunamente dispuesto hasta tanto se esclarezcan los graves hechos que se atribuyen al progenitor. El razonamiento que conduce a esta decisión implica crudamente escoger entre dos posibles cursos de acción. Vincular al niño con un nocivo padre, en la versión que engendra la denuncia, o bien privar a un padre inocente de contactarse injustamente con su hijo conforme lo aseverado por el denunciado. No se avisora viable optar por la primera de las hipótesis, menos aún tener o no por acreditado el desdeñable delito denunciado y en tal caso su autor. Esto se halla fuera del ámbito del derecho de familia y será cuestión que tendrá que debatirse en el fuero penal. Pero el fuero de familia y el fuero de paz, repito, en el marco de la 12569, se va a encontrar con esta tensión y en esta tensión, en esto de la ponderación, en esto de que nada en derecho de familia es sencillo, va a tener que optar por esta opción de suspender hasta tanto se esclarezcan los hechos. Hay un informe de la relatora especial de Naciones Unidas que habla de esta cuestión, hay fallos de la Corte Interamericana, está la guía de UNICEF que también habla del falso SAP, hay material de sobra para consultar. Seguimos y vamos un poquito más rápido. Acá, y esto se los dejo en el Power y también ahí va un link, hay un trabajo de Mariana Jiménez, que es una jueza de un tribunal criminal de Necochea. Ella hizo un relevamiento acerca de los casos de violencia sexual que les tocó trabajar en ese tribunal y estableció en ese cúmulo de casos que el 89% de las víctimas eran de género femenino, el 75% de las víctimas eran menores de edad. Y ustedes fíjense ahí que claro queda la interseccionalidad. Las niñas están más expuestas a las violencias sexuales. Las niñas y las más pequeñas aún más. Y cuando son niños, los niños que tienen algún tipo de discapacidad también, y lo muestra. En cuanto a los vínculos, el 95% de estas situaciones de violencia sexual, los agresores eran del círculo más íntimo. Eran padres, padres afines, padres adoptivos, eran vecinos, parejas de las madres, parejas de las abuelas. Digo, esto es importante visibilizarlo, es importante tenerlo en cuenta, porque nos permite también desmistificar esas falsas noticias que vemos todo el tiempo acerca de las falsas denuncias y las falsas denuncias. Abordaje integral. El abordaje integral proviene de una buena escucha, proviene de medidas oportunas y adecuadas, provienen de también un examen médico legal adecuado. Los niños no son solamente un medio de prueba, pero tiene que haber un examen médico legal. Digo,
tenemos que correr de escena esta mirada de que el niño es solamente una prueba. Para el proceso penal ya no es solamente la prueba. Sí, la prueba, por supuesto, muchas veces está en ese cuerpo que tenemos que examinar como en el marco de ese examen médico legal, pero el niño merece ser protegido, escuchado, asistido. Y la asistencia involucra muchas cantidades de cosas. Involucra tener en cuenta el interés superior, el trato digno, la igualdad, la no discriminación, el derecho a la salud, ¿sí? Evitar la revictimización. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto. Deben un segundo que voy a agarrar el cargador porque se me está agotando la batería. Hoy tenemos un día complejo con la informática. Bien, cuando se trata de violencias sexuales particularmente, hay una muy buena guía de buenas prácticas de UNICEF que da cuenta también de todas estas cuestiones y en esto que les decía de la asistencia prioritaria a los niños en cuanto a su salud, también hay que tener muy en cuenta que en las violencias sexuales esto es lo prioritario, proteger, prevenir, tener en cuenta la contracepción de emergencia, tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la interrupción de un embarazo, tener en cuenta lo que implica el acompañamiento psicológico, el acompañamiento terapéutico, y todo eso también hace a garantizar el acceso a justicia. ¿Qué implica también el abordaje integral? Tener en cuenta que la 12569 tiene una amplia gama de medidas de protección que incluso termina con un inciso que dice, bueno, o cualquier otra medida que se te ocurra que adecue al caso. Entonces, tenemos una cantidad impresionante de herramientas. Históricamente, digo históricamente, hace 10, 15 años, se usaba solamente los 2 o 3 primeros, el cese, la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar. Hoy es mucho más frecuente y les diría habitual que en el marco de una denuncia por protección contra la violencia familiar se disponga un alimento provisorio. Y es necesario porque muchas veces ese no disponer un alimento provisorio es lo que revictimiza, es lo que hace que la mujer tenga que volver a ese domicilio en donde fue violentada con sus hijos. Es donde hace que la mujer tenga que elegir entre, y digo la mujer porque en general por los roles que imperan en el marco del cuidado, la que queda a cargo del cuidado de los niños es la mujer. Y entonces muchas veces tiene que volver a ese domicilio porque si no vuelve esos niños no comen. Y miren la importancia entonces de disponer un alimento provisorio, la importancia de suspender un régimen de comunicación en el marco de la 12569. Por supuesto, luego esto no puede perpetuarse y tiene que trabajarse el fondo, tienen que trabajarse los diferentes aspectos que van a requerir otro análisis, que van a requerir otros tiempos. Pero en lo urgente tenemos una cantidad de herramientas muy interesantes. Y sigue teniendo vigencia esto que dijo la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en el conocido fallo Oporto, que ya cumple 20 años en breve. Esto de decir, bueno, resumiendo, lo único que se le prohíbe al juez en el marco de la 12569 es no hacer nada. Esa frase creo que es elocuente. Entonces necesitamos medidas urgentes, necesitamos medidas adecuadas al caso, que cada caso es diferente, porque una prohibición de acercamiento, si vos vivís en el mismo terreno y estás a 20 metros de distancia, seguramente no te va a servir, no tiene razón de ser. Necesitamos articulación entre los efectores y, como decía recién, de esto se trata el sistema de promoción y protección, que también aplica acá. El Poder Judicial dicta sentencias, pero para ejecutarlas necesitamos de la policía, necesitamos del servicio, necesitamos del sistema de salud, necesitamos de un traslado oportuno para hacer una evaluación en el marco de la Ley de Salud Mental. Vamos
rápidamente a pasar acá. Todo esto tiene que ver con la debida diligencia reforzada que aplica a colectivos vulnerables o vulnerabilizados. En el caso, niños, niñas, adolescentes. La debida diligencia es un concepto, la debida diligencia reforzada es un concepto que ha trabajado mucho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de las violencias por razones de género, desde el caso Campo Algodonero en adelante, pero luego también en varios casos que tienen que ver con violencias contra niños, niñas y adolescentes. Y tiene varias aristas. En este caso traía un caso que se trabajó en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece al mismo sistema regional. El caso de Jessica Lenehan, que también es un caso de violencia en el ámbito familiar, en donde sus 3 hijas terminan muertas en el marco de una situación muy confusa, pero que se le atribuye a una situación de violencia vicaria y una situación de descuido o de tardanza del sistema en reaccionar a estas denuncias de esta mamá. Es un caso en donde se condenó a Estados Unidos. Ahora, las medidas también a veces tienen que medirse o pensarse a través de este concepto tan usado, tan replicado, que es el interés superior del niño. Y entonces una medida de prohibición de acercamiento que quizá con un adulto no sea fácil de ejecutar y de pensar, con un niño o adolescente no va a ser tan fácil. Acá traía dos situaciones que me parece que dan un ejemplo claro. La Cámara de Apelación a lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora tiene un fallo de 2020, que ahí se los dejo, en donde, en el marco de un abrigo, pero sostenido en una situación de violencia familiar, prohibía o separó a ese bebé de esa mamá. Pero decía, che, pero es un bebé muy chiquito. Y entonces es importante realmente la lactancia. Por eso le encomienda al juez de grado que evalúe ¿sí? Si podría, más allá de las medidas dispuestas, disponerse un régimen de lactancia asistido. Y fíjense que esta prohibición de acercamiento va a ceder o va a tratar de morigerarse de cara a que también tenemos tironeo, tenemos en esta tensión de los casos difíciles de los que hablábamos en la primera clase, este interés superior que implica que esa madre no esté cerca porque lo puede violentar, pero también implica que esa madre pueda darle de mamar porque es importante para ese bebé. Otro caso que en este nos pusimos autorreferenciales y nos tocó trabajar, un caso en donde un niño internado en un hospital con una situación oncológica y por supuesto con una situación de muy bajas defensas, tiene una situación de violencia por parte de su cuidadora principal. En este contexto, el hospital hace la denuncia, en el turno se dispone la exclusión de ese ámbito hospitalario de esa mamá y la prohibición de acercamiento. Pero el nene tenía que hacer un tratamiento oncológico y para eso necesitábamos que las defensas las tuviera altas. Y para eso necesitábamos explicarle de alguna manera que su mamá no era que lo había abandonado y se había ido, sino que por una medida judicial se había dispuesto su alejamiento. En eso se trabajó con la asesoría y lo fuimos a ver, estuvimos allí, buscamos la manera, hablamos con el equipo de salud y se buscó con una muy buena voluntad de los operadores de salud de garantizar las videollamadas asistidas para que esa mamá pudiera comunicarse con ese niñito y bajara el nivel de angustia que tenía. Hasta que llegó la abuela, que no era de La Plata, era de otro lugar bastante alejado, para poder empezar a hacer esa transición entre mamá que cuidaba y abuela que va a cuidar ahora. Digo, eso también es poner en tensión, porque la prohibición de acercamiento y prohibición de contacto también en general con los adultos implica la prohibición de contacto telemático y en este caso era necesaria. También cuando hablamos de niñeces y violencia familiar, dijimos antes que hablamos de los noviazgos o las parejas violentas y en esto tenemos el núcleo de los adolescentes y los jóvenes, en donde también tenemos por un lado la protección especial y reforzada y no por el otro tenemos otro montón de cuestiones que pesan, como por ejemplo estas relaciones de parejas que se ponen tóxicas, estas relaciones de parejas que hacen bajar la guardia, cómo ponderar, cómo trabajar la autonomía de la voluntad
da en casos en donde se tratan de violencias en el marco de un noviazgo o una pareja de 12, 13, 14 años. Bueno, ahí es muy complejo. Me parece que el concepto de autonomía hay que trabajarlo contextualmente y de cara también a esto de la edad y grado de madurez suficiente, de cara a los estereotipos y mandatos, de cara a lo contextual de cada una de esas situaciones. Acá citaba un fallo de la Cámara de Morón, de la Sala Segunda, en donde se revoca una situación se revoca el archivo de una causa porque no había intervenido el asesor de menores. Esto también tiene que ver con, bueno, hasta dónde la autonomía de los progenitores, del progenitor que resultó víctima cuando está a cargo de esos niños, y hasta dónde la autonomía de esa niña, niño o adolescente cuando es directamente la víctima y se trata de un noviazgo o pareja violenta. Este fallo me parece que es muy interesante y le da un rol preponderante al asesor de incapaces cuando hay desistimientos de los adultos y hay niños en el grupo familiar. Ahora traemos también otro caso muy reciente, también de la Cámara Segunda de Apelaciones, la Sala Segunda, un caso que se trabajó en el marco de la justicia de paz, una denuncia en la que se dictan medidas de cara a una situación de violencia en donde había muchísimos indicadores, consumo problemático, violencia y antecedentes de violencia física también, en donde además la víctima tenía condiciones de vulnerabilidad dadas por no solamente ser una mujer joven y tener una hijita a cargo, sino también estar embarazada. Allí se pide de alguna, una cuestión también, el denunciado estuvo privado de la libertad, recupera la libertad. Hay varios informes técnicos que dicen, mirá, acá no ha cambiado nada desde la situación original, la situación sigue siendo grave, los indicadores siguen estando allí. La jueza decide mantener las medidas. Hay un recurso en donde justamente la denunciante se agravia porque dice, mirá, esto ya es un ámbito de mi intimidad familiar, yo quiero volver, de hecho volvimos a convivir, las condiciones cambiaron. Habla de que la jueza con el mantenimiento de las medidas está poniendo en peligro su subsistencia porque esa persona dependía del agresor y de la familia de origen que ya no estaba más asistiéndola. Entonces fíjense que acá, en donde ya una mujer mayor de edad dice, pero muy joven, a cargo de una niñita, dice estar en el marco de la autonomía de la voluntad y querer que esas medidas se terminen, la Cámara le dice no. La Cámara dice no, la jueza primero dice que no y la Cámara ratifica ese no, diciéndole que la manifestación de la voluntad está perfecto, pero que debe leerse de cara a lo que surge de otras cuestiones del expediente, de cara a lo que dice ese cuerpo técnico, de cara a la persistencia de esos factores de riesgo que motivaron la intervención. Con lo cual se sostienen las medidas. Y esto es también importantísimo, no solamente vuelvo para cuando hay niños, niñas, adolescentes en ese grupo familiar y la violencia se da entre adultos, sino para cuando la violencia se da entre personas adolescentes o personas que están en el marco de un noviazgo o de una pareja muy, muy joven. Acá les traía, y se los dejo nada más para no comentarlo, un fallo en donde también se plantea esta cuestión, el tribunal, el TOC número 4 de La Plata, en un caso muy tremendo, está allí el link para que lean el fallo, una relación de pareja que comienza cuando ella tiene 16 años, con una gran diferencia de edad con el varón que conforma esta pareja, que además era un tío lejano, tienen 3 hijos. Ella intenta desistir de la denuncia porque lo va a ver al penal incluso después de un grave delito, varios graves delitos, y la pericia es excelente porque la pericia pone en tela de juicio todos estos estereotipos de
género, todas estas construcciones patriarcales que surgen en el abordaje de las violencias por razones de género, y también esta cuestión relacionada al tema que hoy nos ocupa, que son las infancias, y se guarda que esta relación comenzó en la adolescencia, con todo lo que implica que una relación de esta magnitud y de este grado de virulencia comience en la adolescencia. Acá hablamos del seguimiento y el levantamiento de las medidas. También se prorroga, la Cámara de Trenquelauquen prorrogó de oficio medidas en favor de una persona mayor de edad, pero también de sus hijas menores. Por último, me parece que es importante también trabajar o tener una mirada reparatoria entre la 12569, y si bien ahí les dejo datos acerca de diferentes causas por daños y perjuicios que se van trabajando de cara a violencias, principalmente violencias sexuales, lo cierto es que se pueden ir pensando en otras medidas, se puede ir pensando no solamente en un daños y perjuicios, no solamente en una supresión del apellido, que se da mucho en situaciones de violencia sexual, sino también en medidas reparatorias o con un poder expansivo, como lo hizo la Corte en el caso GAM 118.472, en donde justamente lo que la Corte dice es: mirá, esto no puede pasar más, necesitamos un protocolo para juzgar con perspectiva de género, y de ahí el protocolo para juzgar con perspectiva de género que hoy tenemos y que hoy nos sirve para trabajar estas cuestiones. Bien, terminando, una frase de Silvia Bleichmann: la crueldad no es solamente el ejercicio malvado sobre el otro, es también la indiferencia ante el sufrimiento del otro, y me parece que en temas que tienen que ver con la infancia es una frase no solamente motivadora, sino que nos empuja a trabajar cada vez con mayor compromiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Espectacular. Teníamos, Llegamos por supuesto, con el bombo. algunas dudas que volcaron al chat que te iba a trasladar antes de que terminemos. Quedan unos minutos y voy a tratar de resumir estas preguntas o reflexiones que te piden para que nos puedas dar un parecer personal. Una de las consultas era qué valoración se le da al pedido del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil si pidieran el Fuero de Familia la intervención, el dictado de medidas, y creo que tiene que ver con la actuación interinstitucional de los distintos sectores que intervienen, a los que vos hacías referencia. La valoración de un fuero de la actuación del otro, la comunicación que existe al respecto. La valoración es igual, a ver, son profesionales, tienen un título habilitante y están incluso en el marco del Poder Judicial, con lo cual la valoración tiene que ser la misma que podría ser de un cuerpo técnico, porque además están especializados en infancias, porque son del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil. Cada uno tiene unas incumbencias diferentes y seguramente tendrán también una mirada en lo que hace a la expansión de las medidas o lo que hace a la faz reparatoria, que puede ser más o menos extensiva. Pero en cuanto a los indicadores de riesgo, a los factores de riesgo, a la posibilidad de volver a convocar ese niño o no, a prestar a ser escuchado, la valoración vale lo mismo que lo que vale el cuerpo técnico o un dictamen del cuerpo técnico de un juzgado de familia. Incluso un informe técnico de policía vale lo mismo. Digo, las comisarías de la mujer principalmente, pero también algunas comisarías de seguridad tienen cuerpos técnicos. Me parece que tenemos que empezar a trabajar en un sistema, y si los informes son solventes, están bien hechos y están hechos por profesionales que tienen una matrícula habilitante, por lo menos para mí valen tanto como los que puede hacer el cuerpo técnico del juzgado. Y tenemos que empezar a confiar en que todos los efectores y efectoras del sistema trabajamos en miras a proteger adecuadamente. Era Valeria Orlandi quien preguntaba eso. Y Paola Valls, que aquí la vemos, hola Paola, nos preguntaba sobre, te quería trasladarle respecto del acceso al registro de violencia familiar, si lo disponían los abogados también. No, el registro de violencia familiar, que está creado por la Corte, se creó por la 12569 y se amplió varias veces las funcionalidades, tienen acceso a los juzgados de paz, los juzgados de familia y el fuero penal, los juzgados de garantías, también algunos TOC y correccionales, todos ellos tienen acceso. Y es un acceso restringido porque se trabaja con datos que tienen que ver con la intimidad y la reserva de la que habla el Código Civil y Comercial de la Nación. Por eso se ha pensado muchas veces en extenderlo, pero al mismo tiempo, o extender la posibilidad de consultar esos datos, pero al mismo tiempo resulta muy complejo de cara a este principio de reserva y este resguardo de la intimidad de las familias.
Cintia, quería trasladarte la inquietud respecto de la intervención o mejor dicho, la utilización de la cámara Gesell para la declaración de un niño en un proceso penal y si eso evitaba la revictimización en un proceso civil o de familia, como lo refería. Y me parece oportuno, porque te he escuchado en otras oportunidades, hacer una diferenciación al respecto de esas dos vías de expresión que los niños disponen. Totalmente. Primero que para llegar a la audiencia propiamente dicha de la Cámara Gesell, a veces hay una preliminar, algunas departamentales hacen la preliminar y la audiencia finalmente, que llamamos vulgarmente de Cámara Gesell, conjunta, y otras las hacen espaciadas, pero muchas veces hay varias preliminares hasta que ese niño, niña, adolescente está listo para poder declarar. Y ahí eso no es lo mismo que la escucha que puede haber en un espacio o en un juzgado de familia o en un juzgado de paz. La escucha en un juzgado de familia, en un juzgado de paz, no va a ser videograbada, va a poder ser confidencial. En el ámbito penal tiene otras aristas, puede ser llevado al proceso. Si bien cada vez la normativa tiende más a proteger a la exposición de ese niño, y de a poquito también en el fuero penal se va trabajando esto de proteger a la víctima, de no exponerlo, de que no tenga que volver al juicio oral a exponer frente a su agresor. Lo cierto es que tienen aristas diferentes. Sí, claramente, si un niño, niña, adolescente ya declaró en el ámbito penal y hay un reporte, hay un informe que comenta o que da cuenta de todo lo que dijo, eso puede ir inmediatamente al foro de familia, y puede que incluso la escucha la hagamos en otro contexto, la hagamos más liviana, o la hagamos o no la hagamos, porque también la escucha es un derecho de ese niño y no una obligación. Y la verdad es que muchas veces uno escucha a niños que dicen: no quiero hablar más de esto, ya lo dije 20 veces. Entonces, la interrelación, la intercomunicación de los juzgados es esencial. Para resumir, son dos cosas diferentes, tienen objetos diferentes, pero lo cierto es que es necesario que se interrelacionen, es necesario que articulemos para evitar la revictimización y el que tenga que un niño venir 5 veces a decir lo mismo a tribunales, porque los chicos dicen: voy a tribunales, voy al juzgado, no sabe si va al fuero penal, si va a la fiscalía, si va al juzgado de familia o al juzgado de paz. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. En cuanto a las preguntas, no nos quedan algunas aclaraciones, sí. Pedían algunos de los fallos citados, ya tomamos nota de eso. En todo caso, se subirá como material a la plataforma. Y quería también convocar a todos, por supuesto, Claudia, 1 millón de gracias, espectacular. Hubo aplausos por todos, circulando por toda la pantalla. Y quería convocar a todos para la sexta clase sincrónica, que va a ser sobre la escucha e intervención del cuerpo técnico, justamente respecto de lo que te estabas refiriendo recién, y que va a tener lugar el día 23 de junio, a la misma hora que siempre, y va a estar en la plataforma también la clase asincrónica a partir del 16 de junio. eh, Así que convocar a todos también para la continuidad del curso, ya pasando la mitad del mismo, cruzando la frontera de la mitad del curso, y a lo largo del año vamos a tener. De nuevo, Julieta, Claudia, muchísimas gracias, en los dos sentidos a vos, Claudia, como ya te dije, y por la exposición, por supuesto, junto a Julieta también. Sofía, muchísimas gracias, que me ha estado dando respuesta a todas las consultas que se iban haciendo por el chat. Les mando un saludo a todos. Claudia, lo último, por si te quedó algo o algo relativo a la organización, como siempre tenemos. Nos vemos dentro de 15 días y muchas gracias a todos, a todas. Juli, un gusto ahí compartir el espacio con vos. Gracias por la invitación. Y bueno, Bueno, estamos en contacto. nos vemos. Buenas Adiós. tardes para todos.